Comencemos entonces. ¿Alguien que tenga alguna duda de lo que hemos visto de costeo basado en actividades hasta el momento? ¿No? ¿Alguna duda del control? ¿No? Ya, ojo, miren. Atendiendo algunos correos que no sé si eran ni siquiera de este curso, pero podría haber sido genérico para cualquier curso. Control dice un Word o un Excel. Si alguien sube un PDF, eso no es ni un Word ni un Excel. La extensión del Word es .doc y la extensión del Excel es .xls. Entonces, si no logran subir el resto es porque es otra cosa. No es ni un Word ni un Excel, por si acaso. Entonces, como que no me funciona porque no es ni un Word ni un Excel, por si acaso. Ya, vamos a hacer el ejercicio 2 del set de costeo basado en actividades. Y con eso es probable que nosotros demos cierre al tema de costeo basado en actividades. Entonces dice, Double Lander, sociedad anónima, producía desde hace años la única pizza congelada de 2 pisos en un solo sabor, 4 quesos cibulet. La alta demanda y el incesante ímpetu por estar a la vanguardia, obligó a la compañía a sacar un segundo producto al mercado, la pizza sabor espárrago tiburón. La excéntrica variedad de sabores, sumado a un proceso productivo innovador en el cual horneaban las pizzas y luego se congelaban, hizo que gozaran durante años de muy buena demanda con muy poca competencia. Históricamente, la compañía había asignado los costos en su totalidad con base en las horas de preparación, ya que inclusive para las materias primas como queso, carne, aceites, agua y otro, era complicado rastrear la porción aplicada a cada producto, dado que no se habían estandarizado las medidas y cada chef le colocaba ingredientes a su gusto. Sumado a lo anterior, el cuello de botella a la entrada de los congeladores hacía que el tiempo ocioso de los chefs fuera significativamente alto, por lo tanto la mano de obra tampoco se podía atribuir directamente a cada pizza. A continuación se resumen las actividades y los costos de la compañía. Amasado, arriendo, congelamiento, control de calidad, depreciación de activos productivos en línea recta, despacho a cliente, envasado, corte de las distintas formas del tipo de pizza, el horneado, la incorporación de ingredientes, la innovación en sabores de pizza, la programación de los hornos, la recepción de cliente y la recepción de los proveedores. La incesante competencia ha hecho que la firma tenga que colocar en el mercado un nuevo sabor en los próximos días, Roquefort porotos negros. La información operacional proyectada para cada producto sería la siguiente. Tenemos los 3 productos, 4 quesos cibulet, espárrago tiburón y Roquefort porotos negros. Tenemos los materiales directos, las horas de mod, las horas máquina, el pago por hora mod, la unidad fabricada y el precio de venta. La compañía ha decidido distribuir las actividades a nivel de producto y fábrica con base en las unidades producidas, mezclando ambas categorías de actividades. Por su parte, las actividades a nivel de unidad o lote podrían ser asignadas con base en las horas mod, en las horas máquina y en el costo del material directo, bases de las cuales no ha seleccionado alguna todavía. Es decir, dejará una base de asignación para la actividad a nivel de unidad, otra para lotes y otra para producto y soporte a la instalación. Se le pide a clasificar las actividades a nivel de unidad, lote, producto, servicio o soporte a las instalaciones. B, seleccionar la base de asignación que le parezca más correcta para la compañía y justificar el porqué de su elección. ¿Cuál es el producto más rentable según costeo tradicional? ¿Y cuál es el producto más rentable según ABC? Eso es todo lo que tenemos que hacer. ¿Sí? Entonces, comencemos. Yo voy a ir rayando acá directamente. Entonces, lo primero que hay que hacer es clasificar las actividades. Amasado, ¿será una actividad a nivel de qué tipo? Horas mod. Horas mod, pero esa no es una actividad, es unidad, lote, producto o soporte a las instalaciones. ¿Por lote, profe? ¿Por qué? Porque uno amasa como una cantidad grande para sacar cierta cantidad de panes, no lo hace como unitario. Ya, entonces en este caso que son pizzas es lo mismo, tú extiendes una gran masa y las cortas en todos los tamaños que necesite la empresa, pero es una tanda, no la pasan amasando de una. Ojo que
podría ser que si tú tuvieras un restaurante, por ejemplo, no una empresa industrial, fíjense que esto no es una pizzería, es una fábrica de pizzas, entonces podría ser que eso fuese a nivel de cada unidad, porque mientras más unidades fabrique, más van a ser las unidades que la empresa, o más las horas que va a tener que dedicar a cada una de esas unidades. ¿Se entiende? Entonces, ojo con lo que supone. Acuérdense que las actividades a nivel de unidad crecen con el número de unidades fabricadas, las actividades a nivel de lote crecen con el número de lotes que tiene la empresa y las actividades a nivel de producto aumentan con el número de producto, en este caso el tipo de pizza. Entonces, si antes tenía una y ahora aumenté a dos, los costos que hayan aumentado en ese caso son actividades a nivel de producto. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Es claro para todos? Perfecto. Entonces, seguimos. Profe, sorry, Ajá. ¿no tiene por casualidad como algún listado que clasifique esto que no sea el PPT? Como para hacerme una idea, porque a veces me confundo. Como que no sé dónde clasificarlos, para mí no va ninguno. ¿Cómo? De nuevo. Porque estaba justo comiendo. Que no sé si tiene algún listado como eh, de artículos o cosas así que estén clasificados La como por actividad, lote, el como capítulo de más lectura de la ejemplos, semana aparte pasada. de los que están en los PPT, guías. Claro, de lectura de semana pasada. Ya, Ahí lo voy está. a revisar, porque me Sí, confundo mucho con eso. claro, porque ahí yo diría que de hecho ahí el Hansen y Mowen el que lleva la delantera en clasificación de actividad. El Holmgren no se concentraba tanto, pero sí el Hansen y Mowen como libro era el que llevaba más ventaja en la clasificación de actividades, lote, etcétera, y proponía que esas eran como mejoras de un costeo basado en actividad. Sí. Ya, Después, gracias, lo veré. arriendo. Soporte las instalaciones. Ya. Voy a escribir fábrica, que es más corto que eso, pero correcto. O sea, porque tú dices, mira, si fabrico más unidades, el arriendo el mismo. Si fabrico más lotes, el arriendo el mismo. Si tengo 3, 5, 10, 800 piezas, el arriendo el mismo. Entonces es soporte a las instalaciones o fábrica. ¿Sí? Después, congelamiento. Lote. Lote. Porque es probable que tú congeles varias unidades a la vez. ¿Sí? Después, ¿No podría ser fábrica? ¿por qué? Porque al final es como el arriendo, ¿no? Como, como que yo voy a tener una cuestión enorme y independiente de las cosas que meta, es el mismo gasto que voy a tener, ¿o no? Eh, quizás tú estás pensando en depreciación del congelador, pero para que congele, ¿qué necesita? Electricidad. Ya, entonces, si yo abro más veces el refrigerador, probablemente gasto más luz. Ah, ya. ¿Se entiende? Entonces, ¿tú cuándo lo vas a ver? Ser cuando metas 10, 20, 30, 50, 80, lo que sea tu lote. Ojo que lo que nosotros decíamos hace varias clases es que lote podría ser distinto en congelamiento que en amasado. Entonces, quizás tú puedas amasar 10 pizzas, pero puedes meter al horno 2 y puedes meter al refrigerador industrial 50. Entonces, cambia el tamaño del lote, pero sigue siendo una actividad que por cada tanda productiva aumenta el costo. ¿Se entiende? O sea, entonces, por ejemplo, la maquinaria en la que se hace el pan también va a ser de lote. ¿Qué cosa de la maquinaria? La máquina que hace el pan. Eso es un activo, no es nada, no consume un recurso. Ah, no sería ni una de estas cuestiones. No, por sería un activo. Digamos que la definición de un costo o un gasto es el consumo del recurso o la expiración del costo, respectivamente. Entonces, si fuera, compré una máquina, no, pues, la depreciación de la máquina podría ser algo. La energía que consume la máquina, el agua que consume la máquina, el trabajador que opera la máquina, pero no la máquina per se. La máquina per se es un activo. Entonces, cuando se desgasta el activo y da lugar a otro activo, ese es el costo y o gasto. Ya, perfecto. Gracias. Entonces, después tenemos control de calidad. Lote. Lote.
Es probable. El lote. Porque a menos que tú hagas, no sé, desfibriladores, marcapasos, un artículo que tiene que ser todos probados, es probable que tú no hagas control de calidad en cada unidad, sino que haces un muestreo estadístico. Entonces selecciono una unidad de cada cuantas y voy a probar que si esa es, aplico la ley de los grandes números y están todas buenas. ¿Sí? Entonces es una actividad normalmente de control de calidad a nivel de lote. Depreciación de activos productivos en línea recta. ¿Fábrica? ¿Fábrica? ¿Por qué? Porque es como lo que le explicó recién a la compañera, que en el fondo, como es algo que va como cesando, Ajá. hay que asumir como ese costo. Pero no cambia si fabrico más. No, porque es lineal. Eso es, perfecto. Si fuese basado en la cantidad producida, entonces sería a nivel de unidad. ¿Se entiende? Porque mientras más produjera, te da lo mismo de qué tipo de pizza, más se va a depreciar la máquina. Pero en este caso, como está basada en el tiempo, en línea recta, entonces una actividad de fábrica o de soporte de la instalación. ¿Sí? Listo. Despacho a los Profe, clientes. ¿de qué tipo sería? Perdón, de nuevo. ¿Qué cosa? Si no fuese línea recta, ¿de qué tipo Si, sería? si fuese basada en la cantidad producida, sería unidad. Ya, ya. Ahí. ¿Sí? Entonces, después que tenemos despacho a los clientes. ¿Qué tipo de actividad es? Unidad, lote, producto o fábrica. Lote también, profe. ¿Por qué? Porque puedo meter 10 pizzas en el auto, como puedo meter 20 y mi costo va a seguir siendo el mismo. Es cierto. Como que igual tengo que pagar como la vecina de ese tramo. Ya. Entonces, y si alguien quedara con la duda si era a nivel de unidad, hay que pensar que de nuevo esto es una fábrica de pizza. Entonces, si alguien dijera, no, es que mira, cada vez que hay un pedido, yo invierto más en despachar al cliente. No solamente tiene que ser llevarlo hasta el cliente, puede ser el proceso entre que tú entregas la factura, etcétera. Fíjense aquí que aquí no hay solamente costos indirectos de fabricar las pizzas, también hay gastos de administración y venta, porque dijimos, mira, si aquí lo que tú quieres medir es la rentabilidad, entonces da exactamente lo mismo. Nosotros lo vamos a simplificar a que todos son CIF, pero podríamos decir, bueno, estos son CIF, son GAP, y lo que quiero ver es la rentabilidad final por cada tipo de pizza. ¿Se entiende? Entonces, cuando uno está pensando como en líneas de negocio, en este caso categorías de producto, te va a dar lo mismo si son CIF o si son GAP. Y en ese sentido, mira, si tú tuvieras una pizzería, es probable que el despacho a los clientes fuese a nivel de unidad. Pero si tú tienes una fábrica de pizzas, que este es el caso, entonces más bien parece ser una actividad a nivel de lote. Porque si lo tuyo es vender pizzas congeladas, ¿a quién le vendes? ¿Cuál es tu cliente? ¿El supermercado? El supermercado. No es el consumidor final. Entonces tú vas a decir, ya, el Jumbo me pidió 1000 pizzas ya y las llevo. Entonces, o lo que quepa en el camión, ¿se entiende? Entonces, tu tamaño del lote es lo que está en tu máquina, tu vehículo de reparto. ¿Se entiende? Después, ¿qué tenemos? Profe, una pregunta. Ignacio, perdón. ¿Qué ocurre si realiza otra empresa en el despacho, por ejemplo, no sé, Rappi, Uber Eats? Es un ¿Cómo se gasto. categorizaría? Un Es gasto. un gasto, pero sigue siendo una actividad a nivel de lote. Por eso lo que les decía que aquí si es un gasto o un costo da lo mismo, porque en el fondo tú lo pagas. Ahí eso va a ser una decisión que nosotros vamos a tomar, a evaluar, digamos, o a tomar después del aprobado. Vamos a decir, mira, costo o gasto. No es tan relevante porque en el fondo tú vas a decir, bueno, si lo hace rápido es porque lo hace más barato que yo. Entonces es una decisión de outsourcing. Comprar el servicio o hacer el servicio o producir el servicio en ese caso.
Bueno, a nadie le importa porque lo haga más barato. Si Rappi lo hace por 1000 y yo lo hago a 1200, lo envío en Rappi. Si yo lo hago por 800 y Rappi por 1000, que entonces lo hago yo. Esa es la decisión que va a tomar una empresa. ¿Se entiende? Envasado. ¿A nivel de qué es? Unidad. Unidad. Sí, porque tú envasas una pizza en cada caja, o aunque envases 2, 3, no sé, pues, pero ese paquete es tu unidad. Entonces no es que tú hagas una tanda de 50.000, tú vas envasando las pizzas en cada caja y eso va a generar un aumento de cada unidad, ¿sí? Al menos por caja. Entonces ahora viene una que quizás podría ser más compleja. Corte de las distintas formas de pizza. Ustedes deberían poder ver la encuesta. Voten, por favor. ¿Te aparece la encuesta? Ahí sí. Lo que sospechaba. Ya, 5 segundos más. 4, 3, 2, 1. Tiempo. Miren. Ahí tienen los resultados. Al final ganó unidad, que es lo correcto. Pero hay mucha gente que votó por producto o servicio. Entonces, actividades a nivel de producto o servicio, lo que van a producir es que aumenten cuando cambia el número de productos que yo entrego. No si yo fabrico más unidades del mismo producto. La actividad a nivel de producto o servicio aquí es cuando yo creo otra pizza porque aumenta el mix de productos. ¿Se entiende? Entonces lo que tú vas a decir es, mira, si yo tengo que cortar las distintas formas por tipo de pizza, mientras más pizzas haga o tenga que cortar, entonces van a haber más. Por lo tanto, es una actividad a nivel de unidad. Un 39% lo tuvo bueno. El otro 60% lo tiene malo. Tampoco es una actividad a nivel de lote. Porque fíjese, dice por tipo de pizza. Como tú tienes distintas pizzas, podrían tener distintas formas y eso te lo señaliza la actividad. Entonces lo que uno dice, bueno, no aumenta con el número de, porque yo podría sacar 5 de una masa gigante, pero podría sacar 8 de otro tipo y 14 del otro tipo. Entonces aumenta con el número de unidades que yo tenga que hacer el corte de la forma para cada tipo de pizza. ¿Sí? Entonces, en ese caso, sería una actividad a nivel de unidad. Pero, profe, ¿Profe, una duda? Ignacio primero. o no, dale nomás, no sé bien hablarlo, pero te pregunto nomás. Gracias. Pero si, ejemplo, como esto es de fábrica, profe, Ajá. o sea, como a nivel como grandes cantidades, Ajá. uno puede programar la máquina para cortar, ejemplo, solo ahora pizzas triangulares. Entonces ahí sería como por lote. No, pero mientras más unidades tenga, más se va a demorar el corte, ¿o no? Ah, sí, eso sí. Porque, miren, ojo que aquí, por eso que nosotros hemos ido avanzando en esto. Aquí es más complejo porque es obviamente que tú dices, pero si yo produzco más unidades, hago más lotes, pero no es tan evidente. Porque tú podrías decir, bueno, pero si me compro un horno que hace el doble, hago menos lote, igual produzco más unidades. ¿Entiendes? Entonces, hay un factor que es el tamaño del lote, que era lo que discutíamos el miércoles. Decíamos, mira, si yo les doy el tamaño del lote, hay que calcular cuántos lotes, pero tú podrías decir, bueno, en vez de revisar una de cada 10, voy a revisar uno de cada 100. Bueno, eso va a reducir el número de lotes y eso reduce el costo de la revisión, porque voy a reenfocar a ese trabajador en que haga otras cosas. Pero si tú estás cortando pizzas y haces más pizzas, aumenta el costo de cortarlo, independiente que eso lo haga con una máquina que si son triangulares, no sé, hace 20 o hace 50 o hace 80, bueno, el costo de cada corte podría pensarse en cada lote, pero mientras más pizzas hagas, independiente del tamaño del lote, va a aumentar.
¿sí? Puede ser súper sutil la diferencia, entonces por eso que acuérdense que aquí el cómo funciona la empresa, alguien me podría decir, bueno, pero una empresa con un diseño productivo distinto lo mueve a nivel de lote, es cierto. Acuérdense cuando nosotros separamos, que ya era lo más básico, entre costos directos e indirectos ya teníamos esa diferencia. Decíamos, mira, es súper sutil que para esta empresa es un costo directo porque tiene la tecnología, tiene el diseño productivo o pesa mucho dentro de su sistema de costos, y acá no pesa mucho dentro del costo total, entonces a nadie le importa, pues entonces es indirecto. Bueno, aquí lo mismo. El diseño productivo podría influir significativamente en qué tipo de actividad es, porque tú podrías decir, mira, yo cambio el molde, entonces las pizzas de 4 quesos cibulet son tamaño triangular, pero después cambio el molde y la siguiente, la de espárrago tiburón, la hago cuadrada, y después la otra, la Roquefort porotos negros, la hago en círculo. Ya listo. El cambio del molde sería una actividad a nivel de lote, ¿se entiende? Entonces, ojo, quizás deberíamos aclararlo más que el corte aquí lo hace cada chef. ¿Sí? Y eso ya podría clarificarlo de todas formas que a nivel de unidad, porque mientras más corte haga, más horas va a dedicar al chef. ¿Sí? Profe, Ignacio. sí, ¿y cuál sería un ejemplo de producto, por ejemplo? Tenemos uno. Todavía no se lo digo, pero tenemos uno dentro de toda la Ah, lista. ya, ahí, ya, gracias. Catherine. O sea, es que era con eso. Es que me cuesta entenderlo del producto o servicio. Cuando lleguemos a ese ejemplo, ¿podría explicarlo más detallado? Lo vamos a hacer. Pero, miren, si les sirve, las actividades a nivel de producto o servicio son muy extrañas, porque son actividades del tipo de innovación y diseño, son de reingeniería, son de prototipaje o son de promoción. Entonces tú dices, mira, yo abro un nuevo local. El día que abra el nuevo local, hago la misma inauguración, no hago más eso. Entonces, solamente una vez van a ocurrir cuando yo abra un nuevo local. Eso sería clásicamente una actividad a nivel de producto, servicio, cliente, local, región geográfica, como quieran llamarlo, pero como una línea de negocio en el fondo. ¿Entienden? Entonces, corte de las distintas formas por tipo de pizza, por los Gracias, chefs. profe. Le voy a poner el extremo para que después nadie quede con ninguno. Aquí. Por los chefs. Ahí sí. Listo. Entonces seguimos con, ya, este pusimos que era a nivel de unidad. Después, horneado. ¿Lote? Lote. Lote. ¿Sí? Porque depende de la capacidad del horno, pero en el fondo ocupa lo mismo independiente de cuántas pizzas hayan adentro del horno. Incorporación de ingredientes. Unidad. 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 ¿Sí? Porque fíjense que todo lo que tiene que ver con los materiales, en este caso materiales indirectos, porque decía que no puedo saber cuánto porque no tiene una receta exacta, entonces, pero mientras más pizza haga, más ingredientes consume. Entonces da lo mismo de cuál tipo de pizza sea, mientras más haga, más consume, esa es una actividad a nivel de unidad. ¿Se entiende? Entonces, ahora sí, innovación en los tipos de sabores. Vean contéstenlo en la... Quizás la señalicé demasiado antes. Todavía nadie falla. Oh. Ya, 5 segundos más. 3, 2, 1, listo. 93% de las personas bien. Ojalá así fuese la prueba. Producto o servicio, porque fíjense, innovación en los sabores de pizza. Entonces tú dices, mira, tengo que diseñar el tamaño, tengo que escoger los ingredientes, buscar los proveedores, crear la receta, etcétera. Pero eso ocurre una vez. Teniendo la receta, entonces da lo mismo, nunca más tengo que hacer.
Entonces, eso ocurre cada vez que agrego un producto a la carta. Imagínense un restaurante. Si tú agregas un producto a la carta, lo que tengo que hacer es imprimir todas las cartas de nuevo. Pero eso solamente va a pasar una vez cuando agregue el producto. Si yo hago 1000 platos iguales, da lo mismo. Entonces tú dices, bueno, si la carta sigue teniendo el mismo costo, independiente de que tú vayas a tener que fabricar más lotes, fabricar más unidades, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Se entiende? Profe, operaría exactamente igual en el caso de modificar un producto, por ejemplo. O sea, lo mismo, agregar un ingrediente nuevo a una pieza de Roquefort. Sí, claro. O buscar otros proveedores, buscar un sustituto. Claro, en el fondo está haciendo una innovación o un diseño de un producto que no es igual al anterior. Pero eso va a ocurrir una vez nomás, cuando cambio la forma del producto, aunque sea un producto existente. Pero no ocurre en cada unidad de esa pizza que hago, ni en cada lote de esa pizza que hago. Perfecto, gracias. ¿Es claro entonces, Catherine, o no? Sí, súper claro. Listo. Entonces seguimos. Programación de hornos. Lote. Lote. Recepción de clientes. Profe, ¿por qué programación sería lote? Porque tú vas a programar el horno cada vez que le pongas 5, 10, 15, 200, 800 pizzas. Cada vez que lo llenes, quizá o no lo llenes, pero una vez y meto una cantidad indeterminada de productos. Y luego entonces vuelvo a poner eso. Entonces imagínense esto para simplificarlo el microondas. Dicen, mira, si pongo un plato, 2 platos, 100 platos, 1000 platos dentro del microondas, ni idea, o pongo 50 gramos, 100 gramos, 200 gramos, aprieto los botones una vez. Tu lote aquí es el tamaño del microondas, por lo mismo en un horno industrial en este caso. Si te hace 20, 50, 80 pizzas, ni idea, pero solamente lo vas a tener una vez en esa tanda. Si tú pusiste una unidad o si tú pusiste 50, el costo o el tiempo que demora programar el horno a una temperatura específica, porque eso estará dado por el volumen, etcétera, es distinto. ¿Sí? Entonces el setup de las máquinas o la programación de horno en este caso generalmente es una actividad a nivel de lote. A menos que fuese, por ejemplo, una empresa tipo CCU o CMPC, la papelera, que nunca cesan sus operaciones. Si nunca cesan sus operaciones, entonces uno podría decir, mira, esto es más una actividad de soporte a las instalaciones. Se hizo una vez y nunca más. ¿Sí? ¿Es claro, Eduardo? Sí, profe, gracias. Listo. Recepción de clientes. ¿Puede explicar eso, profe? No entiendo cómo el costo. El de recepción de clientes. Sí, Llega la orden de compra, porque acuérdense que aquí tu cliente es un supermercado. Entonces, llega la orden de compra, alguien la tiene que procesar. Eso tiene tiempo. Alguien tiene que hacer eso que se transforme en un pedido directamente a la fábrica. Ah, eso es otra cosa. Entonces, la recepción del cliente, después la cobranza, enviarle la factura, aplicarle los descuentos por pronto pago, si es que hubiese. Todo ese tipo de cosas toma tiempo. Entonces, aquí lo que hay que pensar es, el cliente, acuérdense que en el cliente de la fábrica de pizzas, ¿viene por una pizza o viene por varias pizzas? Lote. Lote. ¿Puede ser por lote? Porque el líder te pide ya 1000 pizzas. Ya, pero entonces tengo, esto es 400, 200, alguien dice ya listo. Entonces va y le dice al área de operaciones, mira, tenemos que hacer tanto, con despacho tal día. Entonces después tú tienes que hacer seguimientos de eso, porque tú tienes, y discutíamos en la clase anterior, un Key Account Manager con el líder. Ya, el CAM, entonces va a estar preocupado que la fábrica llegue a tiempo, que yo no puedo despachar más, que no hay un quiebre de stock. Bueno, todo ese tiempo que requiere recibir al cliente una actividad a nivel de lote, pues y el tamaño del lote, el tamaño del pedido. ¿Se entiende? Profe, Carmen. si fuese una pizzería más chica y sería el cliente una persona, ¿ahí podría ser por unidad? Es cierto.
Es bien probable que sea una actividad a nivel de unidad. Lo que sería totalmente exacto es que es lo que vamos a empezar a ver desde el miércoles, que sería una orden de trabajo. En el fondo tú dices, mira, yo hago las mismas pizzas, tengo, no sé, 10 sabores, pero cada cliente dice, yo quiero 2 pizzas de este, pero este no, sácale esto, y este otro no, ponle palito de queso, y este con bebida, y este con helado, así. Entonces, cada pedido que recibe la pizzería es una orden de trabajo. Es un pedido. No es, en ese caso, el cliente viene a ti. Cuando tú sales a buscar al cliente, que es algo con lo que vamos a comenzar el miércoles, entonces tú tienes un costeo por proceso. En el fondo yo hago auto. Si tú te quedas con el auto en la fábrica, nadie sabe lo que hace. Entonces tú tienes que hacer publicidad del auto, pero todos tus autos son iguales. No lo hago a la medida del cliente, a menos que tú seas Bugatti. Entonces sí lo hago porque vale 3 millones de euros. Cambia. Entonces, cuando tú tienes órdenes de trabajo es que todos los pedidos son distintos. Es cierto, entonces cada pedido de la pizzería, lo más exacto, es que sería una orden de trabajo más que un producto, porque podría darse el caso de que alguien pida una, pero podrías tener una familia súper numerosa y pediste 5 pizzas, 6 pizzas. Entonces, el pedido completo incluye pizza, palitos de ajo y no sé qué cuestiones. ¿Sí? Entonces, la última, recepción de proveedores. También por lote. Lote. ¿Sí? Porque recibo 5.000 kilos, 2.000 kilos, 100 kilos, 200 litros, ni idea. Es el tamaño del lote que traiga el cliente, el proveedor, perdón, pero aumenta con cada pedido que yo reciba del proveedor. ¿Sí? Esa es la clasificación. ¿Alguien que haya quedado con alguna duda? ¿No? ¿Todos claros? Listo. Entonces, avanzo. Voy a borrar esto. Tenemos completada la A, ¿sí? Clasificar la actividad a nivel de unidad, lote, producto, servicio a la instalación. ¿Sí? Ahí está todo lo que nosotros acabamos de decir, lote, 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 producto, unidad, lote, lote. Esa nosotros la habíamos puesto a nivel de unidad. Ya. Ojo, como ahí la consideré solamente para los cálculos, le voy a borrar por los chefs. Entonces, voy a ponerle corte con máquina industrial. Corte industrial. Entonces queda como lote. Eso. Sí. Que era lo que ustedes me sugerían. Si hubieras una máquina, lo va a hacer así. Qué bueno que revisé la solución, porque esa es una, o sea, como siempre en los ejercicios que hacemos en clase hay 2 o 3 que las dejamos como abiertas. Depende de que genere la discusión. Entonces, por si acaso, si fuera cada chef, entonces aumenta. Si es como un corte que hago ya en la tanda, todas estas son de Roquefort, porotos negros, listo. Lo vamos a poner como corte industrial. Ojo, pero podría variar dependiendo de la empresa. ¿Sí? Y después el resto soporta la instalación, el lote, soporta la instalación, el lote, el resto lo hicimos perfecto. ¿Sí? Entonces, seleccionar la base de asignación que le parezca más correcta para la compañía y justificar el porqué de su elección. Entonces, fíjense, para escoger la mejor base de asignación, ¿qué cosa deberíamos mirar? El que tenga mayor porcentaje como a nivel total, como de costos. Ya, entonces lo que primero que tendríamos que saber es qué causa el costo de amasado. El costo de amasado, ¿cuál es el causante? ¿Se refiere con la cantidad producida, cantidad vendida, entonces? No, porque yo voy a tener más costo o más recursos consumidos para amasar cuando ocurra qué cosa. Aumenta la cantidad.
la cantidad producida. Cuando produzcamos pizza. Cantidad en día. No, es que ojo, por eso ¿no? lo más Número simple de es decir que lotes. aumente la cantidad producida. Ya, el número de lotes, ojo, porque nosotros la clasificamos a nivel de lotes, pero ojo, podría tener 2 lotes y un lote requiere más tiempo de amasado, por ejemplo, que el otro. Entonces, lo más exacto es decir, mira, lo que causa que aumente el costo de amasado es fundamentalmente la hora. Que si una tipo de pizza tú te demoras 10 minutos en amasarla y otra te demora 1 minuto, no es la cantidad producida, es el tiempo que amaso, porque lo que más consume el recurso amasado es horas. Entonces, por eso acuérdense que aquí nosotros ya estamos dando el costo por actividad, pero el sistema de costeo lo que va a decir es, mira, aquí tengo 10 actividades. El costo de amasar podría requerir tiempo de la persona que amasa, digamos el chef en este caso. Listo, pero ¿qué otros recursos consume la actividad amasado? MD. Materiales, ¿La mano de probablemente. obra? Entonces necesito harina para que no se peguen. Ya listo. Entonces, ¿cuánta harina? No sé. Ya asignémosle de todo lo que se haya gastado. Listo. Probablemente requiera de depreciación de los utensilios para amasar. Es probable que requiera del espacio físico que haya utilizado. Entonces, requiere otros costos. Entonces, lo primero que yo tendría que hacer, que es el paso que aquí ya te lo dan calculado, pero tú dirías, mira, la empresa consumió todos estos recursos, asígnalo a estas 14 actividades y luego de esas 14 actividades asígnalo a estos 3 productos. Por eso que un costeo basado en actividades, a diferencia de un tradicional, es más complejo en ese sentido. Primero tu objeto de costos van a ser las actividades y luego de las actividades van a ir a dar a los productos o a la línea de productos en este caso. ¿Sí? Entonces fíjense, el arriendo, ¿qué lo causa? Ni idea. Entonces, como no sabemos qué causa que aumente el costo del arriendo, entonces no podemos ir por el que sea más preciso, sino que por el cual sea más fácil. ¿Cuál es la base de asignación más fácil? Unidades producidas. Eso es. Dividir todo por la cantidad producida y ya está. Es que eso no es exacto. No sé, pues, porque aquí no tenemos idea qué es más exacto. Entonces, ¿qué hace que aumente el arriendo? La tasa que esté en el contrato de leasing, que haya subido el valor del terreno, que cambie el tamaño donde está arrendando, ni idea. O el tipo de cambio, que está en UF, porque está en dólares. Nadie sabe. Entonces, como no sabemos, no le podemos dar más precisión al sistema de costeo. Lo que debiésemos hacer es simplificar el sistema de costeo. ¿Se entiende? Entonces, congelamiento. ¿Qué hace que aumente el costo de congelamiento? ¿La hora? La hora. Probablemente alguien puede decir los kilowatts. Bueno, pero eso es uno de los costos de congelamiento. Aquí probablemente haya depreciación y lo que hace que más se deprecie el activo es que abre y cierra el freezer industrial en este caso. ¿Sí? Control de calidad. ¿Qué hace que aumente el costo del control de calidad? ¿Puede ser la cantidad como de unidades que saco para ver si están buenas o malas? Ya, pero saco una de cada cuantas. Pero porque lo estoy haciendo por lote. Bueno, Unidades producidas, entonces. por ahí va. No, pues, pero no unidades producidas, ojo. Lotes, porque tú podrías sacar de 100 unidades una o de 50 unidades una. Cambia, pero solo saqué una. Entonces depende con el número de lotes que haga. ¿Entiendes? Pero si vamos más al detalle, entonces ya, en cada lote dedico el mismo tiempo de control de calidad. No. No, entonces ¿de qué depende? Es muy probable que el control de calidad aquí lo haga una persona, entonces ¿De las depende horas? de las horas. Por eso acuerdan que cuando nosotros dijimos, mira, los sistemas de ABC se volvieron tan complejos que las empresas lo quisieron simplificar y dijeron time driven. Un costeo basado en actividades que solamente se concentra en el tiempo, porque lo que más causa los costos de las actividades son las horas que dedico a eso. Entonces, si son horas máquinas, si son horas mod, si son cualquier otra cosa, no sé, pero son horas. ¿Entiendes? Entonces, fíjense, depreciación ya, de nuevo, vamos a poner ni idea, y voy a simplificar un poco esta parte, ni idea. ¿Sí? Despacho a los clientes, ya, es probable que
el número de horas que despache, ya, pero ahí podría decir, bueno, es que lo que aquí aumenta el costo es hacer la orden, y eso tiene que ver con el número de lotes, ¿sí? El envasado con el número de lotes, bueno, pero el lote, ¿qué genera? Ah, las horas. Ya, bueno, entonces, la mayor parte de esta actividad es las horas, ¿sí? ¿Es suficientemente claro para todo o para alguien no es tan claro? Profe, entonces, si dice a nivel de lote en general, ¿siempre van a ser las horas o va a depender igual? Diría que la mayoría de las veces, nunca diría siempre, porque no tenemos una receta. O sea, la lógica de este curso es que no hay una receta. Entonces alguien podría tener una empresa que es distinta a esta y no es horas. Pero sí parece ser que en la práctica lo que más han hecho las empresas es reducir todo el tiempo, porque el tiempo es fácil de calcular. Los kilowatts, los metros cúbicos, el aire consumido no es fácil de calcular. Las horas es fácil de calcular. Tú tienes que tener un reloj nomás. Entonces eso es fácil. Ah, esta pizza duró 3 minutos, esta 2, esta 1,5, esta 8. ¿Entiendes? Entonces es mucho más fácil de obtener esa información, inclusive para las pymes. Lo que decíamos es que, claro, se ve hermoso el sistema de costeo aquí, pero una pyme de ahí que lo vaya a ocupar le es imposible. Bueno, pero medir el tiempo es fácil para una pyme. Se pueden volver mucho más competitivos. O sea, tener una información clara es súper estratégico para las pymes. Créanme, porque si no la pyme siempre está como, ¿por qué le gano a la competencia? ¿Por qué no? ¿Qué productos debería concentrarme? Ya, perfecto. Gracias. Entonces, ya, ahora vayamos al criterio más simple para llevarlo al ejercicio. Aquí, ¿qué es lo que causa la mayor parte de los costos? Horas. Ya, pero ¿qué actividad, perdón? ¿La de lote? Ese es el tipo de actividad, ya, pero ¿cuál de estas? ¿Recepción de proveedores? 14, está bien. Recepción de proveedores, listo. Esta es la que causa la mayor cantidad, ¿sí? Pero fíjense, por ejemplo, en la prueba ustedes decían no, dependiendo de la forma que les tocó, porque habían 5 en el último ejercicio, pero decían, mira, los materiales indirectos son lo más. Ah, ya, entonces los materiales directos deberían ser la base de asignación. Listo. Aquí lo que podría pasarte es que tú dices, ya, por recepción de proveedores es una actividad que causa muchos costos, pero podría ser que arriendo, despacho a cliente, recepción de cliente e incorporación de ingredientes sumen más que recepción de proveedores. Aquí ya no es tan simple, porque esto se acerca más a la realidad de la empresa. Entonces tú dices, sí, pero es que estas otras 6 actividades son causadas por el mismo factor. Por eso que, ¿cuál es el causante, el driver, el generador o el inductor de los costos? Es sumamente importante. Sin entender eso, entonces la empresa no va a tener claridad de qué es lo que está haciendo que aumenten o bajen sus costos. Y de nuevo, ¿dónde puede concentrarse estratégicamente, en especial en tiempos que son de guerra? En el fondo aquí, si se mueve un peso de los costos, la empresa puede quedarse insolvente. Entonces, podría ser sumamente importante, en especial en estos tiempos. Entonces, recepción de proveedores. ¿Qué hace que aumente la cantidad o el monto total de recepción de proveedores? ¿Qué hace que aumente este costo? La cantidad de pedidos. Eso es, los lotes. Aquí sí es el lote, porque tú dices, bueno, de nuevo, obviamente es que genere las horas que bajaron, porque recepción de proveedores, ya llega el camión, bájelo por aquí, abramos las cajas, hagamos el muestreo, después tengo que firmar la orden de despacho, la orden de compra, recepción del sistema, bla, bla, bla. La factura, ya certificar la factura en impuestos internos para que quede la factura electrónica, bla, bla, bla. Eso toma tiempo. ¿Sí? Todo toma tiempo en el fondo. Por eso que alguien podría querer simplificarlo, pero diría, bueno, es que para mí es estándar, pues si la factura trae 100.000 unidades, 500.000 unidades, son 3 productos, 5 productos, yo hago clic en impuesto interno y acepto la factura. Ah, listo. Entonces, no depende del tamaño del lote ni el número. Listo. O lo que hace mucho la empresa, pero hasta final de mes y empiezo tac, 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 esta factura. Entonces quizás el número de lotes que se haya enviado, no sé, pues es por proveedor. Dedico exactamente el mismo tiempo a aceptar 5, 10, 20 facturas porque digo, mira, el monto total causa, no voy a revisar cuántas veces envió la factura, 20 millones a este proveedor y listo. ¿Entiendes? Entonces eso puede hacer una diferencia significativa. Entonces es probable
que esas actividades que causan la mayor parte del costo sean o induzcan la mayor cantidad de los costos. Entonces, fíjense, aquí yo les puse porcentualmente. Entonces, la que se lleva el 30% del total de los 42 millones es recepción de proveedores. Pero insisto que hay otras bien significativas, como el arriendo, que soporta las instalaciones, se lleva el 15%. Como la depreciación, que soporta las instalaciones, que se lleva el 11%. El 6% de despacho a cliente, el 14% de la incorporación de ingredientes y el 5% de recepción a cliente podrían, si fuesen el mismo causante del costo, sumar más que el 30%, por si acaso. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, la incorporación de ingredientes, el arriendo, los proveedores, etcétera, se llevan el 70% del costo. ¿Entienden? Entonces, acuérdense que las actividades de soporte a las instalaciones, que nosotros las ejemplificamos antes de la prueba 1, dijimos, en el caso de la universidad, el arriendo o la depreciación del edificio, la seguridad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cosas que no cambian, entonces son costos fijos puros. ¿Entiendes? Entonces, en este caso, ¿qué dijimos? El tiempo. Ah, ya. Si es el tiempo, entonces es bien probable que las horas mod sean la mejor base de asignación en este caso. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, fíjense. Si alguien dice, no, pero es que mira, yo no te veo la hora, una actividad de lote, ¿qué es lo que genera que aumente el costo de la actividad? ¿Cómo dijo? Si es una actividad a nivel de lote, ¿qué es lo que produce que aumente el costo? ¿La cantidad de lotes? Ya, entonces alguien dice, no, pues hagámoslo por lote. Listo, esta es la información que tiene la empresa. ¿Cuántos lotes fabriqué de espárrago tiburón? ¿No? Perdón, Jessica, de nuevo. ¿4.500? No. Pues cambiemos de producto. ¿Cuántos lotes hice de Roquefort porotos negros? ¿Nadie? ¿Cuánto hice de 4 quesos cibulet? ¿Cuántos lotes? Según yo depende de cuánto tenga cada lote, profe, porque nos dan solo la unidad total, ¿o no? Ya, eso es lo que quiero decir. Ni idea. Eso es lo que le pasa a la empresa. O es que me encantaría saber cuántos kilowatts tuve, pero yo no mido eso. ¿Cuántos lotes? No sé, pues es que yo no estoy mirando todo el día y los maestros piseros ahí hacen 20 lotes, 50 lotes. Yo sé que me llegaron 8.000 pizzas, pero si eso lo hicieron en 20, en 30, en 50, como que ellos se manejan, entonces no tengo esa estadística. Y han de decirle a un chef que cuente cuánto utilizó en cada producto, te va a mandar la cresta. Entonces, la empresa no funciona así. Esa es la realidad. Me encantaría hacerlo más exacto, pero la información que tengo es esta. No hay el número de lote y la empresa debe saber sobrevivir con esta información. ¿Se entiende? Entonces, eso hace la diferencia. Muchas veces uno dice, no, es que me gustaría tener esto. Sí, pero no es así. La realidad de la empresa es que es más complejo, no tiene toda la información que uno querría, etcétera, entonces tiene que saber sobrevivir con lo que tiene nomás. Pues aquí lo que mejor que tiene son las horas mod. Porque como recepción a cliente era lo que te da la mayor parte del costo, es probable que la recepción de clientes no lo haga una máquina, lo haga una persona. Si fuese depreciación de activo, entonces es probable que ahí horas máquinas sería una cantidad mucho más exacta. Y ahí sí tendría sentido. ¿Es claro para todos? Profe, entonces no tenemos que confundir como unidades fabricadas con el número de lotes, o sea, el número de lotes es distinto. Claro, Si en una máquina son 50, o sea, a eso se refiere, como la cantidad como de lote que se va a hacer como en una tanda de producción, algo así. Claro, porque miren, voy a dibujar. Tú podrías decir, mira, esta es la masa que yo tengo para hacer la pizza. Entonces alguien podría decir, bueno, si las pizzas son, invento, cuadradas, más o menos cuadradas, pero son medianas, son así. Pero si fueran XL, quizás que te van a quedar así si son extra grandes. O, no sé, te van a quedar así si son personales, por ejemplo. Entonces te van a quedar así. Bueno,
Entonces, depende del tamaño, de otro tipo de cosas. Entonces, no hay que confundir cuántas unidades caben dentro del total de la masa. Entonces, lo que tú estés haciendo va a ser una diferencia significativa con cómo voy a causar el producto, causar los costos de producción. ¿Entiendes? Entonces, tú dices, bueno, si yo tengo que hacer cortes más chiquititos, hago más corte, el trabajador está más tiempo, no, da lo mismo. Si alguien ha visto cómo se hace el pan en una panadería, en el fondo da lo mismo, porque el tipo le golpea la masa con un vaso o con algo similar de metal para que no se vaya a romper, pero va cortando los panes. Entonces dice, mira, la extensión de la masa es lo importante, porque más o menos hace los mismos cortes y deja estas mermas que sería lo que está entre la redondela, después junta todo eso con la siguiente masa y lo estira. Entonces tiene mermas muy bajas. Listo. Entonces, el tamaño quizá no es significativo, sino cubrir el campo. Pero si tú dices, no, es que los cortes son irregulares, son a manos, tú haces galletas con figura, ah, no, distinto eso. Ahí sí, si yo tengo que hacer distintas figuras, toman distintos tiempos. Entonces, hay que reforzar esa idea de que no hay una receta para, depende de la situación productiva de cada empresa, cómo hacer. Mientras más artesanal, más va a variar el costo entre cada una. Entonces eso depende más a nivel de unidad. Mientras sea más máquina, que era lo que ustedes sugerían en el corte, entonces va a ser más a nivel de lote, porque todos se fabrican igual. Por eso que después vamos a definir, mira, si es órdenes de trabajo, una empresa que funciona más del tipo artesanalmente. Si es costeo por proceso, una empresa que funciona más industrialmente. ¿Se entiende? Sí, profe, ¿nos podría dar un ejemplo de alguna actividad a nivel de lote que no sea su base de asignación horas mod? Para tener como una noción. Que no sea su base de asignación horas mod. Bueno, que sea horas máquina. Entonces, por ejemplo, si el corte fuese industrial, en este caso, su base de asignación no horas mod, porque el corte lo hace una máquina. ¿Entiendes? Entonces, podría ser perfectamente, y que no sea horas mod, podría ser debiese ser cualquiera que no esté relacionado a un trabajador. Entonces, por ejemplo, si el control de calidad no lo hace un trabajador, también sería con horas máquina. Pero insisto que es difícil salirse de las horas máquina. El pesaje de los productos, una actividad a nivel de lote, pero es probable que el tiempo no sea el causante, sino que sea el causante el costo de los materiales directos. Porque en el fondo tú dices, mira, si yo peso 1 kilo de oro, estoy bastante más preocupado que si peso 1 kilo de molibdeno, o de plata, o de cobre. ¿Entiendes? Entonces podría ser que sea otra cosa causante. Pero lo más probable es que tenga que ver con tiempo, con horas máquina o con horas mod. Y eso es simple de calcular para la empresa, por lo tanto, cumple con varios de los atributos para elegir la mejor base de asignación. Acuérdense que nosotros dijimos, ¿qué tan oportuna llega la información? ¿Qué tan la relación costo-beneficio se vuelve razonable? O sea, que para ti sea súper bajo costear, calcular eso, hay pocos costos de obtener el dato y que sea súper beneficioso, de información mucho más exacta. Entonces cumple con la relación costo-beneficio. Que sea más preciso. Sí, esto es más preciso que si nosotros lo hiciéramos por la cantidad producida. Entonces cumple al menos con 3 de nuestros 4 criterios de asignación. ¿Se entiende? Ahí si es oportuno o no es oportuno, que era nuestro cuarto, no sé, pues depende si se ocupa costeo real, costeo normal, etc. Pero el tiempo literalmente se va viendo en tiempo real. Entonces tú terminas de hacer la pizza y sabes cuántas horas máquina utilizaste. Tú no sabes cuánta electricidad ocupaste ni cuánta agua ocupaste porque tengo que esperar hasta fin de mes la cuenta. O sé cuántos litros utilicé, pero no sé cuánto me va a costar. Porque si alguien ha mirado alguna vez la cuenta de la luz y del agua, dice algo como esto. Bueno, hay un gráfico que dice como consumo, aquí ese metros cúbicos y va haciendo como esto. Y aquí salen los meses, no sé, enero, febrero, marzo, bla, bla, bla. ¿Sí? Intenten mirar una cuenta de su casa. Aquí tú consumiste mucho menos. Digamos que tu promedio va por acá
aquí te va a salir carísima la cuenta. No solamente porque la cantidad, no sé, si aquí consumiste, invento, 100, y aquí consumiste 350 metros cúbicos, acá era 100 por, invento, 200 pesos. Acá es 350 por 400 pesos. Cambia el costo unitario, porque uno tiene que estar cerca del promedio. Si uno algún mes consume muchísimo más lejos del promedio, tanto en la cuenta del agua como en la cuenta de la luz, tiene un costo. Tiene un costo más alto para que la gente se acerque al promedio, porque la empresa tiene que saber cuánta agua va a colocar, quizá en el caso del agua es más fácil porque se puede acumular, pero es muy difícil acumular la electricidad. Entonces eso produce que la empresa dice, oye, si se dispara a la electricidad que consume una casa, es menos electricidad que le puedo entregar a otra. O yo no puedo dar todo el soporte, porque si yo empiezo a producir, no sé, 50 gigawatts más, y después esta persona apaga el microondas, no lo prende más. Entonces, como que un aumento estacional de un día porque tenía frío y perdió todos los calefactores eléctricos, no hace que yo tenga que construir una central hidroeléctrica, porque no es una demanda permanente, no tiene sentido de negocio. ¿Se entiende? Entonces, cuando varían, tú dirías, bueno, si yo consumí 100 o 350 no tengo idea, pues porque tengo que saber si me pasé del rango de consumo normal. Aquí hay una distribución estadística, todo. Hay un cálculo en la ley que da las regulaciones de los monopolios naturales como los servicios básicos. Pero no sé si me va a costar 400, si me va a salir 200. Quizás si después aumento todo el promedio anual, el próximo año me recalculan la tarifa técnica. ¿Entiendes? Para eso hay un cálculo del valor presente y la tasa de descuento y todo eso. Entonces, tú sabes cuántos litros utilizaste de agua, pero no tengo idea cuánto me va a costar cada litro de agua. Entonces tú dices, pero más o menos lo del mes anterior, más o menos, pues eso es costeo normal. ¿Se entiende? Esas son toda la gama de dimensiones que tiene la empresa en la complejidad que va a tener su sistema de costeo. Pero aún así es probable que quiera, digamos, darse esa lata de hacer todos esos cálculos, porque eso es una información clave para la empresa. Clave para la empresa. Imagínense ahora, ¿por qué yo necesito calcular los costos? En el fondo, cuando yo calculo los costos, ¿qué quiero medir en última instancia después de calcular los costos? Por un punto premio. ¿Qué es lo que quiero medir? ¿Cuánto estoy ganando? Eso es, un punto premio. La La utilidad, porque la utilidad, ¿por qué es importante la utilidad? Cuando tengo la utilidad, sé qué cosa. La rentabilidad. Ya, la rentabilidad. Pero ¿Mi margen? sí, conozco el margen, todo lo que hay entre medio. Digamos, tengo la utilidad neta. ¿A quién le pertenece la utilidad neta? A los accionistas. A los accionistas. Y entonces, ¿los accionistas qué esperan que la empresa les dé? Mayor utilidades para ellos recibir más. Pero dividendo. Eso es. Bueno, retiro en el caso de las empresas más chiquititas, pero digamos que es lo mismo, que le distribuyan esas utilidades. Pues. Entonces tú dices, ya, ¿cuánto podemos distribuir? No sé, pues porque no calculo los costos. No funciona así. Tus gerentes tienen bonos de incentivos, digamos, premios, que dependen de las utilidades. Entonces, no es que vendí 1.000 millones. Ya, pues, ¿y tus costos cuántos fueron? 1.500 millones, 600 millones, 200 millones. No, es que no sé, no calcularon. No, así no funciona el mundo. ¿Entiendes? Y entonces, miren, de hecho, una noticia que les voy a subir. La empresa, ¿qué le están pidiendo a sus trabajadores ahora? Que reduzcan sus sueldos, ¿no? Ya. ¿Por qué le están pidiendo que se reduzcan los sueldos? Para poder aumentar la utilidad. Minorar el costo. Bueno, quizá más que aumentar la utilidad en las actuales situaciones, Con es esa paliar pérdida. las pérdidas. Eso es. Pero ¿cuál es la alternativa a que los trabajadores se bajen el sueldo? Despedirlo. La alternativa más extrema es despedirlo. ¿Y la otra? ¿Bajar su cargo? El sueldo. ¿El sueldo. sueldo de quién? De los gerentes, ¿no? Como Inclusive de los dueños de la empresa, diría yo. Digamos, de los directores, etcétera. Entonces le vamos a subir la noticia de Cencosud, que Cencosud reparte dividendos ahora, pero le dice a todos los trabajadores que se bajen el sueldo o que le aplica la ley.
y la ley dice que el seguro de cesantía les va a pagar. Entonces, por ejemplo, el 30 de abril no les llegó si alguien trabaja en París, en Johnson, en Cencosud, alguien en su pago, no les llegó el sueldo, o no a todos los trabajadores. Entonces ahora el seguro de cesantía les va a pagar el 9. Bueno, pero es que en estas actuales condiciones, 9 días puede ser muy, muy grave para una familia que tiene un ingreso. Entonces, por lo menos hay un cuestionamiento ético importante de cómo los dueños, los directores se pagan su sueldo, los dueños se están pagando dividendos, pero los trabajadores no le están pagando el sueldo. ¿Por qué no dejan de pagar los dividendos y se pagan? También es una crítica a la ley chilena. La ley chilena obliga a la sociedad anónima a pagarles 30% de las utilidades. Entonces LAN ya planteó eso, dice, mira, yo no quiero pagarle dividendo a mi accionista, quiero que no quiebre la empresa, pero como el año pasado tuvimos utilidades y ahora declaramos 190 millones de utilidades, ahora tengo que pagar dividendo de 30% de eso. ¿De dónde saco caja para pagar eso? Si con la caja estoy haciendo magia para pagarle la mitad del sueldo a mis trabajadores que se la jugaron con la empresa, entonces tu empresa podría estar bien comprometida con pagarle a los trabajadores, que en el fondo es la alternativa a que la empresa haya ido a pedir un préstamo, o que los accionistas tengan que hacer un aumento de capital. Bueno, entonces, pero no nos pagamos dividendo igual porque ganamos plata, los dividendos corresponden al año pasado. Sí, pues, pero lo está entregando en un momento que no es propicio. Entonces ahí como que hay al menos un conflicto de interés brutal entre los dueños de la empresa, los accionistas, o los que representan a los dueños de la empresa, que son los directores, porque ellos no los veo que el seguro de cesantía les esté pagando. Ojo, les voy a subir la noticia completa para que ustedes puedan discutirlo. ¿Sí? 2 minutos para terminar el ejercicio. Teníamos entonces la base, listo. ¿Cuál es el costeo tradicional? Deberíamos agarrar todos los CIF y dividirlos por una sola tasa. ¿Se entiende? Entonces teníamos los 42 millones, dijimos horas mod. Acuérdense que en la tablita que nos dan los datos, nos dan las horas mod. Dijimos, ya, podría ser. Pero te decía, mira, tradicionalmente ya se ha hecho a nivel de unidades. Entonces no tiene mucha ciencia. ¿Se entiende? Entonces, como esto ya lo ha hecho tradicionalmente a nivel de unidad, dividimos literalmente por cada unidad. Entonces, me pasé. Acá, dividimos por el número de unidades, 2.000 de un tipo de producto, 4.500 del otro y 6.000, que es lo que se proyecta a producir. Entonces, tus CIF van a ser de 3.378 por cada unidad fabricada. ¿Sí? Fíjense que arriba nosotros teníamos el material directo y teníamos el número de horas mod, teníamos el pago por hora mod, entonces multiplicábamos. Entonces tengo, por ejemplo, 2.200 más 3 horas por 1.050, que sería 3.150, vamos a tener 5.350, más los CIF, que le acabo de asignar de manera tradicional, que es 3.373. Entonces tu costo va a ser 8.723. Como yo vendo la pizza por 9.990, la diferencia entre el precio de venta y el costo unitario te va a dar el margen bruto por unidad. Y eso representa los 1.266 de los 9.990, representa el 12,67%. ¿Se entiende? Mismo procedimiento para el espárrago tiburón. El costo es de 13.173. La vendo por 14.990 y te queda esto de margen, 1.800, lo cual representa el 12,12%. Y la Roquefort porotos negros tiene un costo de 7.048. Como la vendo a 6.990, tu margen es negativo. ¿Se entiende? ¿Dudas hasta ahí? Listo. Entonces la más rentable es la 4 quesos Ciule. Y después te decían, mira, haga lo mismo por ABC. Bueno, entonces las bases de asignación que escogimos, pues te decía, mira, las vamos a tener a nivel de producto y fábrica, que eso ya está hecho. A nivel de unidad, tenemos horas mod, horas máquina y el costo del material directo, y a nivel de lote podríamos ocupar otra de esas tres. Y nosotros ya hicimos esa discusión importantemente. ¿Entiendes? Entonces, a nivel de unidad, vamos a decir, mira, el total de los costos de los materiales directos parece ser una buena base a nivel de unidad, porque acuérdense que una de las actividades que pusimos a nivel de unidad, acá está, es incorporación de ingredientes. Entonces, ¿qué hace que aumente el costo de incorporación de ingredientes? El costo de los materiales directos. Mientras más costos tenga, más va a ser el costo de la incorporación de ingredientes, que son materiales indirectos.
Si les cuesta verlo en la pizza, siempre vuelvan a nuestro ejemplo de la mesa con el pegamento. Mientras más tablas tengan, más pegamento. Esa es la lógica. ¿Sí? Y luego a nivel de lote, entonces lo hacemos con las horas mod, que era el dato que teníamos. ¿Sí? Por todo lo que nosotros discutimos antes. Entonces tenemos el total de horas mod, el total del costo del material directo, que era lo que te sugerían. Insisto, si hubiese sido la depreciación lo más grande, entonces horas máquina es algo que suena bien razonable. ¿Sí? Entonces, a nivel de unidad, vamos a decir, mira, toda la actividad a nivel de unidad sumaban 6 millones, lo divido por estos 37 millones, y eso te va a dar 0,16 pesos por cada peso de material directo. A nivel de lote, vamos a tener, sumo toda la actividad a nivel de lote, 23 millones, lo divido por 13.200 horas mod y te va a dar 1.811. Y el soporte y producto lo teníamos arriba, entonces todas las actividades que quedan son 12 millones, lo dividimos por el número de unidades, porque eso ya te lo da el enunciado y te da 964 por unidad. Entonces, para asignar por cada línea de productos, lo que vamos a decir es, bueno, 0,16 lo multiplico por el costo del material directo de cada unidad, que era 2.200. Listo. 2.200 por 0,16 te da 3,63. Después, espárrago tiburón. Tengo el costo de 3.800 multiplicado por 0,16 y eso te va a dar 626. Y luego Roquefort por otón negro, vamos a decir 2.700 por 0,16 y eso te va a dar 445. Lo mismo acá, horas mod 1.800 por las 3 horas que se demora esta, 1.800 por la hora, 2 que se demora espárrago tiburón, y 0,3 horas que se demora Roquefort por otón negro, te da 543. Y como es por unidad, entonces ya es 9,64 para cada uno. Tengo el CIF, que insisto, si alguien me dice esto son CIF y GAV, para este caso a lo mismo porque queremos calcular la rentabilidad total. Le sumo los materiales directos y la mano de obra directa, no la mano de obra directa. No vayan a cometer ese error de que el producto tiene puro CIF, tiene esto más los costos primos, y eso te va a dar ese costo unitario. Y teniendo eso, entonces decimos, mira, el precio no cambia, era 9.990, entonces pierdo esto. Acá el precio sigue siendo 14.990, gano eso, y acá tengo el precio de 6.990 y gano eso. ¿Se entiende? Entonces, esa utilidad o ese margen bruto dividido el precio de venta original te va a dar esa rentabilidad. Entonces, ahora lo que te pasa es que la 4 quesos cibulet, que parecía ser la mejor pizza antes, ahora es la más mala de todas porque su rentabilidad es negativa, porque consume más recursos en sus actividades. La base de unidades era una mala base de asignación tradicional. Y lo mismo te pasa con Roquefort por otón negro, bueno, lo contrario en el fondo, que era el peor producto antes y ahora el más rentable de todos. ¿Sí? Catherine. Profe, disculpe, ¿por qué no considero fábrica o instalación? Es que producto o soporte están asociadas. Ah, ya. Debería decir y, ahí sí. Como que te decía, divídalo en 3, pero lo podríamos haber puesto en 4, solamente lo complejizaba. El caso, como aquí tenemos muchas actividades, entonces los juntamos. ¿Sí? En el resto de los ejercicios tienen menos actividades, después cuando ustedes lo hagan para estudiar van a ver, no, este tiene 4 actividades, 5, algo abordable. Pues aquí como teníamos 14, lo que hicimos fue condensarlo en como optimizarlo de una del sistema de costos. Ya, gracias. No hay de qué. ¿Profe? Ajá. Perdón. ¿Dónde considero los costos primos? Que me perdí. Están incluidos. Pues fíjate que aquí los CIF son 6.761 y le sumé lo que habíamos dicho, los 2.200 de material directo, más las 3 horas por 1.050. Entonces esos 5.350 más los 6.761 te dan acá los 12.000. Perfecto. No volví a colocar MD, M2, pero el costo unitario tiene el material directo, la mano de obra directa y los CIF asignados con un costeo basado en actividad. Gracias. No hay de qué. ¿Alguna duda? ¿Todos claros? Profe, yo me perdí un poco cómo calculó el costo unitario, en verdad. ¿Aquí? Ya, pero los CIF lo entendiste. Tampoco completamente. Tengo los 0,16
Y voy a hacer el cálculo para este de acá. Estos 0,16 son 0,16 pesos de CIF por cada peso de material directo. Entonces aquí lo multipliqué por 2.200, que era el material directo que consume una 4 quesos cibulet. Acá, en espárrago tiburón, lo multipliqué por 3.800, que era el material directo de ese tipo de pizza. Y aquí en la Roquefort porotos negros lo multipliqué por 2.700. Y eso te dio los 4.45. ¿Sí? Por eso es importante tener claro cuál es el costo o la base de asignación en este caso. A mí el cálculo me da distinto. ¿Está malo? Chuta. O sea, ¿estará malo nomás o No sé, a ver, 2.200 por .16, 350. Ah, es que, claro, te da 352. Es que yo creo que la base, miren, voy a dividirlo, no. 6.212.500 dividido 37.700.000, en realidad es 0,1647877.984. Yo debo haber ocupado todos los decimales para hacer el cálculo exacto. Por eso que les puede dar, a mí, si multiplico 0,16 por 2.200, me da 352. Si ocupo todos los decimales, me da 363. Perfecto, gracias. Claro, 362,53, 363. Eso puede hacer la diferencia. Pero fíjense que en el fondo la multiplicación de eso, porque después en lote también, el número de horas mod va a ser este por 3 horas mod. ¿Sí? Este por 1,2 y este por 0,3. Ya. Lo que fui haciendo es lo mismo que hacíamos con costeo tradicional. Calculé una tasa de asignación y lo voy multiplicando por la base, pero acá tengo 3 tipos de actividades, o 3 asociaciones de actividades, digamos, para sumar eso. Y después, teniendo este costo, voy a decir ya, ese es el CIF unitario. Ahora tengo que agregarle el material directo unitario más la mano de obra directa unitaria, y todo esto va a ser el costo unitario. Y los otros datos te los daban en el enunciado, eso no era la complicación. ¿Entiendes? Y ahí sumo eso. Aquí lo importante es ver que cuando yo hago un sistema de costeo más exacto como este caso, entonces me deshago de ciertos costos o reasigno los costos más bien, y entonces produce que tengo una pizza que ahora es muy poco rentable y pierdo plata con la 4 quesos cibulet, y una que es muy rentable, que es la Roquefort porotos negros. ¿Sí? ¿Dudas? Yo una dudita, profe, ¿cómo sacó el 0,16? Es los 6.212.000 partido los 37 millones. ¿Sí? ¿Todos Sí, claros? Que estén súper bien. Tengo dudas, profe, pero bueno. cuando vea la clase de nuevo se van a disipar, yo creo. Bueno, si no me escribe. ¿Profe, va a tener horario de consulta para esta semana? Sí, ¿De casualidad? escríbanme y lo programamos. Ya, perfecto. Gracias, profe. Que estén bien. Chau, chau. Chau. Profe.